todos, me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desic. Como podéis ver, hoy voy a enseñaros a hacer estos súper preciosos anillos. Son muy fáciles de hacer, muy fáciles y bueno, como podéis ver, quedan preciosos. Y además súper cómodos de llevar, no os vais a enganchar en ningún sitio porque quedan bastante rectos. Están hechos con cubos Miyuki y rocalla Miyuki también del tamaño 11-0. Son muy fáciles de hacer y muy rápido y como os he dicho podéis hacerle del color que vosotros queráis. Bueno, pues nada más, espero que os guste y empezamos con el tutorial. Voy a comenzar, tengo la aguja enhebrada con 1,5 metros de hilo y vamos a hacer el otro anillo exactamente igual que hemos hecho este, pero en color blanco y negro. Y vamos a enfilar un cubo de color negro y un cubo de color blanco. Llevamos aquí al final del hilo, lo voy a poner así en esta posición y voy a volver por el de color negro, así, de esta manera. Nos tienen que quedar uno al ladito del otro. Pasamos al de color blanco. Aquí vamos a juntar los dos hilos y vamos a hacer 3 nuditos. Bueno, pues así quedaría. Pasamos ahora al cubo de color blanco. Enfilamos un cubo de color negro. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo del cubo de color blanco. ¿Veis? Nos quedan uno al ladito del otro. Pasamos al cubo de color negro. Ahora enfilamos un cubo de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo del cubo negro. Pasamos al cubo de color blanco. Tiramos bien del hilo para que las cuentas nos queden colocadas en su sitio. Y por último enfilamos el cubo de color negro, metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo del cubo de color blanco. Ahora pasamos al cubo de color negro. Y mirad, vamos a poner las rocallas, vamos a enfilar 4 rocallas. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo del cubo de color negro. Y ahora mirad, vamos a enfilar 2 rocallas. Y veis que el hilo me sale de este cubo, pues metemos la aguja por el cubo siguiente de color blanco. Ahora enfilamos 2 rocallas. Y veis que el hilo sale de este cubo de color blanco. Ahora metemos la aguja por el siguiente cubo, que es el de color negro. De nuevo enfilamos 2 rocallas. El hilo sale del cubo negro, pues metemos la aguja por el cubo de color blanco. De nuevo 2 rocallas. El hilo me sale del cubo blanco y metemos la aguja por el cubo negro, que sería el del principio, perdón. Ahora mirad, lo voy a girar así de esta manera y vamos a enfilar 4 rocallas. Metemos la aguja por el lado contrario, ¿veis? De donde sale el hilo del cubo negro. Ahora mirad, vamos a enfilar 2 rocallas. El hilo me sale del cubo negro, metemos la aguja por el cubo de color blanco. Ahora vamos a ir tapando estos agujeritos que íbamos dejando en la vuelta anterior. Enfilamos de nuevo 2 rocallas. Me sale el hilo del cubo blanco, metemos la aguja por el cubo negro. De nuevo enfilamos 2 rocallas.
El hilo me sale de este cubo negro, metemos la aguja por el cubo blanco. Y por último, dos rocallas, me sale el hilo de este cubo, metemos la aguja por el cubo siguiente, que es el de color negro. Perdón, porque he salido a la rocalla, pero a la rocalla no tenemos que salir, ¿vale? Y bueno, pues así quedaría. Y ahora lo que voy a hacer es unir todas las rocallas. Por lo tanto, pasamos a las dos siguientes, a las dos siguientes, por todas las rocallas de este lado. Por las dos siguientes, por las dos siguientes, por todas las rocallas de este otro lado. Y por la siguiente rocalla. Bueno, pues así quedaría, que sería la parte central, como podéis ver, del anillo. Ahora lo que vamos a hacer es la tira del anillo. Pasamos a las dos siguientes rocallas, vamos a trabajar con estas dos y voy a enfilar dos rocallas y vamos a hacer punto de espiga. Metemos la aguja por el lado contrario de estas dos rocallas. Y ahora mirad, de abajo hacia arriba pasamos por la primera, ¿veis? De las rocallas. Me tiene que quedar así, de esta manera. Me vais a permitir que lo gire para que me quede a derechas. Enfilamos de nuevo dos rocallas. Metemos la aguja por la rocalla que tenemos al lado. Aquí dejamos que se abran las rocallas. Y mirad, ¿veis que el hilo me sale de esta rocalla? Pues metemos la aguja por la rocalla que tenemos al lado y por la siguiente rocalla. Como podéis ver, el punto de espiga es muy fácil. Enfilamos dos rocallas, metemos la aguja por la rocalla que tenemos al lado. Dejamos que se abran, el hilo me sale de esta rocalla, pues metemos la aguja por la rocalla que tenemos justo al lado y por la siguiente rocalla. Bueno, pues este paso es el que tenemos que hacer todo el tiempo hasta que tengamos el largo del contorno de nuestro dedito. Yo voy a continuar hasta que llegue al otro lado. Vais probando de vez en cuando a ver lo que os falta, mirando el contorno del dedito donde queráis que vaya el anillo. Eso es muy importante para que no le hagáis ni muy pequeño ni muy grande. Simplemente lo vais midiendo y listo, ¿vale? Bueno, pues como os he dicho, voy a continuar y ahora vengo. Una vez que tenemos terminada la tira del anillo, lo que vamos a hacer es cerrarlo y lo vamos a cerrar así, de esta manera. ¿Veis? Vamos a meter la aguja, veis que me sale el hilo de esta rocalla de la tira por estas dos rocallas del centro. Y voy a volver, el hilo me sale de esta, pues por la que tengo al lado, así, de esta manera. Al tirar, ¿veis? Me quedan perfectamente unidas y no se nota apenas el enlace que tenemos de la tira con la parte central del anillo. Volvemos a pasar por las cuentas porque esto ya sabéis que es muy importante para que esto esté lo más fuerte posible. Bueno, el anillo estaría terminado, pero no sé si os dais cuenta que un lado queda un poquito más flojo que el otro. ¿Por qué?
porque por este lado hemos pasado más veces con el hilo que por este otro. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es pasar por todas las rocallas del lado que nos queda flojito, que es este lado. Tiramos bien del hilo y bueno, ¿veis? Así quedaría. Y ahora lo que vamos a hacer es rematar el hilo. Voy a pasar a las dos siguientes rocallas. Aquí voy a meter la aguja entre dos cuentas. Se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Seguimos pasando por otras poquitas de cuentas en la misma dirección del hilo. Por ejemplo, por todas ellas. Aquí tiramos bien y podemos cortarlo. Con este otro trocito de hilo del principio, pues lo que hacemos, enhebramos la aguja, pasamos por otras poquitas de cuentas y el resto pues lo cortamos. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Ya veis qué anillos tan preciosos, tan fáciles de hacer, y por supuesto vosotros podéis hacerle del color que vosotros queráis. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. Adiós.